Hace unos domingos hemos estado escuchando acerca de la persona de Cristo. Me decía el pastor Hugo que si podía continuar con este tema. A mí el tema de la persona de Cristo me encanta. A mí se me hace central en todo esto. No sé a usted qué le parezca, cómo ve. Así que hay unos últimos acontecimientos que han pasado alrededor de mi casa, de mi familia, de nuestra familia, y nos motiva, o me ha motivado a mí a pensar en esto. Hay una palabra que me motivó mi corazón el otro día que escuchaba yo el mensaje que tenía Hugo, y habla acerca de la esperanza que tenemos en Cristo. Yo quise encontrar la palabra para hoy y me quedé enganchado con la palabra acerca de la esperanza. Así que si vamos a hablar de Cristo, tendríamos que seguir en un tema que pareciera como demasiado recurrente, pero una persona escribía y decía: a veces se deja hablar de Cristo porque parece como si hablando más de Él dejáramos de hablar del Espíritu Santo y dejáramos de hablar del Padre. Y a veces como que queremos un poco equilibrar. Los cantos viejos de los años allá 1900, por aquellos años, siempre, por ejemplo, si era un canto entonado en alabanza, siempre alabábamos al Padre y luego le entonábamos una estrofa al Hijo y una estrofa al Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Que Dios no es celoso en realidad de esto, porque al final Dios es Dios, Dios es trino. Y encontré un texto que dice: y el Espíritu es el Señor. Así dice, ¿verdad? El Espíritu es el Señor. Y dice, y continúa, dice: y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Así que Jesús es el Señor, el Espíritu es el Señor, Dios el Padre es el Señor. Los tres, uno solo. Difícil para nosotros de comprender, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Así que esta mañana vamos a hablar de Jesús. Primero vamos a orar, ¿sí? ¿Quiero orar por mí, por favor? Padre, aquí estamos. Esta es tu casa, Señor. Hemos cantado, Señor, que tú escogiste esta manera de comunicarte con nosotros, Señor, y que no tenemos que ir hasta el cielo para traerte, sino que Jesús trajo el cielo a nosotros. Él ha hecho capaz que el cielo se acerque a nosotros. En su capacidad estaba y está que sea una realidad en medio de nosotros. El cielo aquí, Señor. Gracias. Tú pon palabras, que sea tu palabra, Señor, solamente la que podamos oír. Tu voz, que podamos oír tu voz esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo encontré algunos detalles. Estuve buscando en mis notas y en las cosas que voy escribiendo, y algunos libros que tengo como ayuda, y encontré algunos detalles acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? No quisiera ser tan reiterativo con esto, pero no me queda de otra. Yo me acuerdo del mandamiento que dio Dios al pueblo, y dice: y andarás, dice, estos son los mandamientos que te prescribo hoy. Andarás, dice, y lo vas a decir a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando salgas, cuando entres. Lo vas a poner en las puertas, en las ventanas, en las paredes, no sé cuántas cosas dice ahí. ¿Usted sabe este pasaje? ¿Lo ha escuchado, lo ha oído, lo ha visto ahí? ¿Verdad que sí? Esto quiere decir que nosotros necesitamos que constantemente estemos hablando sobre el tema, que estemos diciéndolo una y otra y otra
y otra vez y otra vez, ¿sí? Alguien que está criando hijos sabe esto. Porque a un hijo no se le dice una vez, oye, no debes hacer esto, papá, y ya no lo va a hacer, ¿verdad que no? Hay que decírselo una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez y otra vez, ¿verdad que sí? Pablo dijo, es necesario, y para mí no es gravoso y se lo voy a volver a repetir, ¿verdad que así dice Pablo? Así dice Pablo. Así que yo le quiero poner a su consideración algunos detallitos que yo encontré que se me hicieron a mí muy interesantes acerca de los nombres de Jesús. De los nombres de Jesús. Algunos de los nombres, no todos, porque el nombre, los nombres o los epítetos o títulos de Cristo son muchísimos, muchísimos. Y cada uno tiene una sustancia y una razón, pero voy a nada más a ocuparme de algunos cuantos nombres o títulos y va a ver cómo vamos a encontrar que podemos explicarnos un poco más acerca de quién es Jesús. Mire, la pregunta de quién es Jesús, Jesús mismo se la hizo a sus discípulos. ¿Se acuerda? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Verdad? ¿Se acuerda esa pregunta? ¿Quién dice la gente? Y cuando nosotros hablamos de Jesús, hablamos de Cristo, a la gente a veces no encontramos las palabras para hablarle de Jesús. ¿Ustedes le parece fácil hablar de Jesús? ¿Es rápido para hablar de Jesús? ¿Lo tiene aquí al dedillo y lo puede decir fácil? ¿Verdad que no? A veces se nos complica un poquito. Por eso yo creo que sí es importante que aprendamos algo un poco más hoy acerca de Jesús. Mire, algunos datos interesantes y yo diría que hasta curiosos. Mire, hay una doctrina que se llama cristología. No lo va usted a creer, pero así es. Hay una doctrina que se llama cristología. Mire, la persona de Jesucristo, el nombre, su deidad, su advenimiento de manera milagrosa y todo lo que se refiere a la doctrina de Cristo ha sido muy cuestionada en los tiempos, muy cuestionada. Y tiene esto una razón fundamental. El asunto es que por y a través del ministerio de Jesucristo nosotros somos salvos. Y entonces hay una propuesta del diablo. Mire, cuando Jesús, por ejemplo, salió de la tumba, los que querían que no se supiera esto, lo que querían tapar era que Jesucristo hubiese resucitado, porque la resurrección de Cristo daba un aspecto sobrenatural a todo lo que estaba ocurriendo ahí en esa región. Entonces dijeron, incluso dijeron, te vamos a prohibir, hagan lo que quieran, pero no hablen en el nombre de Cristo, decían. Ni su nombre, ni su resurrección. Dijeron en ese tiempo que habían venido sus discípulos y se habían robado el cuerpo de Jesús, para que la resurrección de Cristo no resultara en lo que resultó a la postre con el tiempo. El otro día, hablando de esto, yo leí, ya no me acuerdo si lo leí o lo vi, a una persona hablando. Dice, fuimos a Tierra Santa y pasamos por todas partes, estuvo muy bonito, todo bien. Llegamos y hicimos el camino desde el lugar donde se supone, porque hay ya ahí, si alguien va a Jerusalén, va a encontrar que ya hay un lugar en donde se supone que tomó la cena el Señor, la última o la primera cena. Y de ahí fue hasta el Monte de los Olivos, fue aprendido, fue llevado al pretorio y de ahí caminó hasta el Gólgota el siguiente día y ahí fue crucificado. Y cuando fue crucificado, todo ese camino lo hacen las personas, ¿verdad? Van. Hay una tumba que parece ser la de Cristo, una tumba cavada en una roca. ¿Se acuerda cómo dice la Escritura? Una tumba nueva. A Jesús lo pusieron ahí. Y luego le pusieron una gran piedra enfrente, ¿verdad? Así dice. Bueno, la gente va y hace ese pasaje, ese caminar. Y van hasta el lugar llamado Los Olivos y luego bajan y descienden hasta la tumba. Y cuando van a la tumba, dice que la gente a mí se me pone la piel chinita porque a mí, ¿cómo quiero yo estar ahí? Y un día voy a estar ahí. Entonces, dice que la gente llora. Entra a la tumba y la gente llora. Es emoción, es emocionante, yo creo, ver eso. Y dice que esta persona cuando escribe, dice que él entró a la tumba y cuando entró dice, yo no sentí nada. Yo no me dieron ganas de llorar, dice. Cuando salgo de la tumba y volteo y
y veo el letrero que dice: no está aquí, ha resucitado. Entonces yo entendí, dice, en mi corazón, en vez de que había tristeza, comencé a reírme. Y la gente volteaba, la gente estaba llorando, compungida, y yo riéndome. Y entonces me acordé, es que Jesús murió, pero sus huesos no están aquí. Los huesos de Mahoma, de los grandes ministros, de los grandes profetas, están sus huesos, de los padres, incluso de los huesos de Moisés, de Abraham, de Isaac, ¿verdad? De los reyes, ¿verdad? De José. ¿Se acuerdan que los huesos de José los trajeron de Egipto y se los llevaron? Bueno, esos huesos estaban en un lugar determinado, pero los huesos de Jesús no fueron encontrados. Entonces este hombre dice que él se reía de esto. Y mire, esto me dio a mí toda esta idea de hablar acerca de un Cristo que murió efectivamente, pero que resucitó, y que hoy tiene una condición de estar sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por todos nosotros. Mire, dice la Escritura, dice alguien que se puso a contar esto, dice: el nombre de Jesús se encuentra en los 4 evangelios unas 600 veces, dice, unas 600 veces. Y en todo el Nuevo Testamento el nombre de Jesús se encuentra solamente unas 70 veces. Esto también dependerá seguramente de qué tipo de Biblia, qué traducción tengan, pero así está. Pero en cambio el nombre de Cristo en los evangelios se encuentra solamente 56 veces, y el nombre de Cristo en el Nuevo Testamento se encuentra unas 250 veces. Y es algo extraño, ¿no le parece a usted? ¿No se ha fijado en esto? Sí se ha fijado. Y mire, hay razones para esto. Así que cuando nosotros queremos conocer a Jesús, quizá una forma de poderlo conocer sería entrar por sus nombres, por sus títulos. Y quiero darle una pequeña semblanza de esto. Mire, Jesús en griego es igual a Josué en hebreo aproximadamente. Muchos hoy dicen Yeshua, inclusive agregan como si fuera hebreo Yeshua Masía, que es Jesús el Mesías, o Josué el Mesías. En realidad la traducción sería el que salva o el Salvador. Eso sería pero el nombre de Jesús, muchísimas religiones lo han adoptado. Los maometanos, los rosacruces, muchísimos. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús es mundialmente conocido, universalmente conocido, quiero decir, ¿sí? El nombre de Jesús. Y ustedes podrán pensar, ¿por qué es tan aceptado el nombre de Jesús? El nombre de Jesús es aceptado en todas partes. Todo el mundo conoce a Jesús. Jesús, el nombre, su nombre me refiero. Pero mire, el nombre de Jesús solamente era el nombre por el cual fue el nombre, digamos, terrenal del Dios, del hombre Dios, del Dios que tomó y se hizo carne y habitó entre nosotros. Era su nombre. El ángel le dijo: llamarás su nombre Jesús. Llamarás su nombre Jesús. Nosotros, cuando tomamos un nombre, nosotros, los seguidores de Jesús, no nos llamamos jesuitas, ¿verdad que no? O jesuistas, o cómo podríamos llamarnos. No somos así. ¿Cómo nos llamamos? Cristianos. Qué raro, ¿no? Qué extraño. Pero mire, todo tiene un sentido. Mire, vamos a ver lo que dice Romanos 10:9. Romanos 10:9. Romanos 10:9. Que cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. Toda persona que es salva necesitó haber reconocido a Jesús como Señor. Como Señor. Como Señor. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús, como dice, es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que creer en Jesús es creer en el nombre con el que nació el Hijo de Dios. Jesús en una cierta forma se relaciona con el sufrimiento, con su pasión, ¿sí? Jesús, el hombre, vino, aquí estuvo en la tierra, pero el que se resucita, el que resucitó, el que salió, fue el Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado, que es un título ya, ¿sí? Jesús y luego el Cristo.
Primera de Corintios 15, vamos a leer Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Se fijan? Dice: el evangelio que les he anunciado, por la cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. Dice el 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y el siguiente: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Si usted se da cuenta, este es el mensaje del evangelio. El evangelio o los evangelios, los libros, los evangelios que conocemos no hablan tanto de la salvación. Para encontrar la salvación tenemos que buscar las epístolas, porque el contenido del evangelio habla de la persona de Jesús, sus hechos, su pasión, su muerte. El hecho de que Jesús era el cumplimiento de los tiempos, en Jesús se cumplieron los tiempos. Así que por eso la razón es que Jesús, el sufriente, el enviado, el Salvador, vino en ese tiempo. Y esa es la razón por la cual se habla tantas veces Jesús. Sin embargo, después se le conoce como Señor, el Cristo. Cuando a Pedro le pregunta Jesús: tú, dice, ¿quién dice la gente? Y luego dice: ¿y ustedes quién dice que soy? Y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que el título de Cristo le da la exaltación. Ya no es el Jesús, el Cordero de Dios que borra y quita el pecado del mundo, sino el exaltado, el resucitado. Esa es la cuestión. Cristo es el que está exaltado, resucitado. Jesús es el Cordero de Dios que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Cuando queremos entonces estudiar doctrina de salvación, tendremos que ir a las epístolas. Todas las epístolas hacen énfasis en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor. Antes del Calvario es Jesús, después del Calvario es Cristo. Y si no, vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 2:36. Hechos capítulo 2:36. En su discurso, esto fue lo que dijo: que fue sepultado. No, Hechos 2:36. ¿32? Es 36, ¿verdad? Es 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Y dice Filipenses 2:8-11: para que en el nombre de Jesús, vamos a leerlo ahí, Filipenses 2:8-11. Dice: y estando él en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, Jesucristo, Señor Cristo. Nombres interesantes cada uno. Todos estos nombres van siendo tomados en cuenta de una manera muy ilustrativa. Mire, en Mateo 26:26, Cristo, bueno, en este caso Jesús, mire, Mateo 26:26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed esto. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Quién lo hizo? Jesús. Pero Pablo, ¿cómo lo recuerda? ¿Cómo lo recuerda Pablo? 1 Corintios 11:23.
porque así mismo dice, a ver, 11:23. Yo recibí del Señor, ya no dice, yo recibí de Jesús o lo que Jesús hizo, no, dijo, yo recibí del Señor. Dice, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿sigue? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Qué diferencia? Señor Jesús, Señor Jesús. Hay una diferencia cuando oímos el Evangelio y oímos de Jesús. A todos nos gusta oír hablar de Jesús. Es agradable. Somos de cuna católica, casi la mayoría, así que estamos compenetrados con el nombre. Pero decirle Señor Jesús, Señor, Señor de mi vida, Señor, Señor. Señor quiere decir amo, ¿verdad? El que manda, el que tiene el gobierno, Señor, el Señor. Por eso Pablo, con mucho respeto, con temor, dice, el Señor, la noche que fue entregado, el Señor. Y si usted se fija, cuando la gente hablaba con Jesús en su tiempo terrenal, la gente no le hablaba, sobre todo los que no creían en él, le decían Jesús, Jesús, era su nombre. Seguramente había muchos Jesuses ahí, porque quizá Jesús era Josué, porque Jesús es la forma griega de Josué, el Salvador. Y había otros seguramente por ahí. Y le decían Jesús, ¿verdad? Pero los que lo reconocían le decían maestro, maestro, maestro. Es diferente, con respeto, maestro. Yo por ahí me acuerdo de aquel ciego que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese no lo conocía. Había oído de él, pero no lo conocía. No era su discípulo. No era su discípulo. Pero la gente cercana a él le mostraba respeto. No le decía Jesús, o sea, no le hablaba de tú, ¿verdad? Se cuadraba, le hablaba de usted. Muchas veces a Jesús, ¿eres tú que había de venir? Y la gente se refería a él, Jesús, y lo criticaban. Pero era gente así, gente que no lo conocía bien, gente que no eran sus discípulos. Lucas 24, 19 al 21. Vamos a leer ese pasaje. Lucas 24, 19 al 21. Dice que iban dos caminantes. ¿Se acuerdan los de Emaús que iban camino a Emaús? Mire cómo le dijeron. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? ¿Se acuerda de la plática que llevaban? Iban platicando y se les acerca a Jesús, no lo reconocieron. Jesús ya había muerto en ese tiempo. Y aquí pasa eso, mire, dice. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Y ellos eran discípulos de Jesús. Y le llamaron Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Vamos al 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y luego sigue otra vez el 21, dice, pero nosotros esperábamos, dice, que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y la historia sigue. Yo quiero llamar su atención. Estos hombres, con excepción de todo lo que le dije, son los que le llaman Jesús Nazareno. ¿Y sabe qué tenían estos hombres? Estaban decepcionados, porque dice, nosotros esperábamos que él fuera el que nos libertara de todo esto.
habían creído en él, pero ahora no le llamaban el Cristo, le llamaban Jesús, porque lo conocían tal como lo habían visto en persona. Pero Jesús, el Nazareno, lo habían matado y le habían sepultado y se había acabado todo. Estos eran hombres decepcionados, no tenían ya esperanza. La esperanza se les había ido, estaban destruidos. Y esto a veces nos pasa a nosotros cuando dejamos de poner nuestros ojos en el Cristo de la gloria, en el Cristo exaltado, en el que resucitó, y vemos solo un hombre, a Jesús. Había una comparativa de: para ti, ¿quién es Jesús? Y entonces había un canto por ahí que decía: muchos ven a un loco muriendo, a otro un idealista en la cruz, ¿verdad? Y muchas dicen: pero para ti, ¿quién es Jesús? ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Y estos hombres para este momento estaban decepcionados, estaban caídos, estaban destruidos. Su esperanza se había acabado. El que ellos pensaban que era el bueno, vamos a decirlo así, ya estaba muerto y sepultado. Ellos vieron cómo lo crucificaron hasta que expiró y lo llevaron a una tumba y lo habían dejado ahí. Y todavía ahí después dicen, y dicen las mujeres, así dice, y dicen las mujeres que fueron a buscar su cuerpo y no lo encontraron. Ellos así dicen. Pero Jesús iba con ellos hasta que entendieron. Yo digo que muchas veces nosotros, hombres, mujeres, hombres, nosotros nos acercamos a un Jesús con el nombre, con aquel que tenía carne y hueso, y nos acercamos a un Jesús religioso que muchas veces o lo trae la gente colgado, ¿verdad? O lo tiene en un pesebre como un niño, cualquier cosa, pero es Jesús, Él, el hombre. Y ese hombre, aunque en su momento Dios envió a su Hijo en forma, dice, y Dios dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. No solamente es para que pudiera llegar a todo este conocimiento que tenemos hoy y que podemos platicar de esto. Han pasado siglos, hermanos. Tuvieron que hacer concilios y tuvieron que ponerse de acuerdo a fin de poder saber si Cristo era solamente Dios, o muchos creían no era Dios, era Jesús, el hijo de María. Otros pensaban era solo hombre. Otros decían es solo Dios. Pero concebir la idea que el hombre, nosotros como humanos, poder concebir la idea que Jesús, porque mire, si aceptaban para aceptar que Dios era trino fue un problema. Después, cuando pensaron que Jesús eran dos en uno, háganme favor, peor, porque ya no tenemos tres, ahora son cuatro, ¿me entiende? Ahora, si usted viene de una cuna católica, ya son cinco, entonces, porque también María ya también es divina, sí. Pero la verdad es que la Biblia nos habla de la Trinidad de Dios y de un Jesús que es Jesús Cristo al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser? Pero así es. La Biblia nos habla y nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir esta verdad. Jesús, el hombre, Cristo, el exaltado, el Mesías, el ungido, Cristo. Y después, cuando ya uno comienza con solo fijarse en el nombre de Jesús, comienza uno a caerse, a decaerse, porque Jesús porque Jesús termina cuando muere, y cuando ya resucita, entonces resucita el Cristo, el enviado, ¿sí? No que el nombre de Jesús o su obra quede como en la ignominia o desperdiciado, pero no, al contrario. Era necesario que se resucitara Jesús para que el Cristo se levantara de la tumba victorioso, ¿sí? Dice 1 Corintios 15:20. A ver, 1 Corintios 15:20, que nos da la idea de lo que estoy diciendo. 1 Corintios 15:20. ¿Cómo dice? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Se fija?
¿Sí? ¿Sí me está siguiendo? Cristo entonces significa ungido. Ajá. El Cristo, el ungido, es el título oficial del Hijo de Dios. Es el título oficial del Hijo de Dios. Hijo de Dios no es hijo de una menor calidad, sino hijo como diciendo igual a, cercano a, de igual, en igualdad. Eso es hijo de Dios. Así que su título es Cristo, ungido. Cristo fue ungido como profeta, como sacerdote y como rey. En otra ocasión hablamos de eso, pero eso así pasó. Ahora, Señor, el Señor es un título que corresponde a su divinidad y a su deidad. Eso es lo que quiere decir. Es un título que es el Señor. Señor es Kairos o Kairos. No sé cómo se diga. No, Kurios, perdón, Kurios. Es igual a Señor, es igual a Dios, es amo, es también maestro. Jesucristo es un nombre compuesto. Es el nombre de Jesús más el nombre de Cristo, ¿verdad? Hay también al revés, Cristo Jesús. Todos estos nombres los encontramos de manera rápida en la Escritura. Fácilmente, en donde quiera uno encontrar, va uno a encontrar estos nombres. Hablando de la persona de Cristo. Yo diría, dijo Martín Lutero, que la Biblia, el Antiguo Testamento fue o es la cuna de Cristo. Todo el Antiguo Testamento lo que hace es ver a Cristo, el que iba a nacer, hasta Mateo, que se cumple, ¿verdad? Todas las profecías en el nacimiento de Cristo. Yo buscando esto encontré, por ejemplo, algo raro. Por ejemplo, la serpiente que fue levantada por Moisés en el desierto, una serpiente de bronce, ¿se acuerda? Esa serpiente fue levantada a causa de que había muchas serpientes en el desierto y eran picadas las personas, las mordían las serpientes y las personas morían, porque son serpientes, las del desierto son demasiado venenosas. Y Dios le dijo a Moisés: ponte una serpiente, papá, y levántala. Y la puso en alto. Y lo impresionante es que Jesús, cuando dice esto, dice: es necesario que así como fue levantada la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre sea levantado. Y fue puesto en una cruz, lo levantaron su cuerpo en una cruz. Y luego me fui al Antiguo Testamento y encontré la última parte. Fíjese cómo termina cuando el rey Ezequías llega al reinado en el pueblo, en el reino de Judá, en el reino del sur. Llega al reinado, dice que destruyó a la serpiente que hizo Moisés, la serpiente de bronce, porque la gente adoraba a la serpiente. ¿Y qué relación tiene la serpiente con Jesús? ¿Verdad? No tiene relación. ¿Sabe qué relación la encuentro? De que la serpiente representaba la maldad o lo que causaba el daño o la muerte a las personas. Y Cristo lo que representa en nosotros es levantado como esa figura, representa la curación para el pecado del hombre. Por eso fue levantado Cristo, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Así que en tiempo de Ezequías dice que el pueblo, habían pasado muchos años y el pueblo seguía venerando a esa escultura o ¿cómo se dirá? Esa representación, ¿verdad? Y dice que la tuvo que hacer pedazos, porque eso no era correcto, porque el que merece toda la gloria y toda la honra es Jesucristo, Dios. Entonces, mas Cristo ha resucitado, ¿verdad que sí? Y luego, entonces, Cristo Jesús. Y quiero leer Efesios 1:3. Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice, nos da un nombre más completo todavía. Bendito sea el Dios y Padre, ¿cómo? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija? Y ahí está nuestro Señor Jesús Cristo. Yo diría que ese es el nombre más correcto para que pudiéramos dirigirnos a este ser increíble que nos fue dado, ¿sí? Yo creo que este es el nombre más
completo. Obviamente hay otros nombres para Jesús: el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el segundo hombre, el segundo Adán, el Verbo, Emmanuel. ¿Cuál más se sabe? El Salvador, pastor, la puerta de las ovejas, el Alfa, Omega, principio y fin. ¿Se acuerdan? Hay muchos nombres que definen a este ser, que es la segunda persona de la Trinidad de Dios, el Maestro. Hay muchos nombres, pero Jesucristo, Cristo, nuestro Señor, Jesucristo, en su humillación y su exaltación, su pasión, extremo sufrimiento, su muerte, su resurrección. Cuántas cosas hemos hablado y oído, ¿verdad? En medio, a través de este micrófono, o a cualquier persona que se pone a hablar de la persona de Cristo tendrá estos temas recurrentes, porque eso es Cristo para nosotros. Es todo esto: su pasión, su muerte, su resurrección, su ascensión, su segunda venida. Pero primera de Pedro 1, vamos a leer 1:3. Nos habla de que este Cristo, o este Jesús Cristo, o el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos ha traído a nosotros una esperanza viva, dice. Primera de Pedro 1:3-11 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tenemos y seguimos leyendo. Dice el siguiente versículo, es un poquito largo, pero mire, vale la pena leerlo. Para una herencia, ¿cómo dice? Incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo desconozco a Pedro aquí, porque Pedro era un hombre muy sin letras, ¿verdad? Pero aquí sacó, yo creo, un tumbaburros, no sé cómo le hizo, pero encontró palabras realmente increíbles para que poder establecer el tipo de herencia que teníamos en Cristo nuestro Señor. Herencia, dice, incorruptible. ¿Sí le entiende? Sí, ¿verdad? Incontaminada, inmarcesible. A ver, eso, no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. El siguiente: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pedro, cuando comienza así, hablando de esto, nos hace énfasis en que la vida en esta tierra tiene cosas difíciles, eventos, situaciones que nos hacen, a veces nos causan sufrimiento, angustia, dolor, ¿verdad? Pero todo tiene sentido, porque Pedro habla de esto y dice: nosotros no somos de aquí, vamos en peregrinaje, vamos caminando, tenemos un lugar mejor. Por eso dice que está reservado en los cielos. Yo me acordaba de los tiempos antes. Yo, gracias a Dios, conocí a Jesucristo en el año 1978, y yo pude todavía ver la iglesia en aquel tiempo, y cómo las nuevas generaciones iban tomando e intentando restablecer o restaurar lo viejo, lo antiguo. Y una de las cosas que se quitaron fue de que nosotros íbamos a tener esta promesa solamente hasta que nos muriésemos. Y en aquellos años platicábamos y cantábamos: más allá del sol tengo mi mansión. Y parecía, estábamos empeñados en sufrir en esta tierra, y es como, no sé, como un calvario, como una cosa terrible que hay que sufrir y padecer, porque teníamos un lugar, y cuando nosotros muramos vamos a estar allá. Pero cuando comenzamos a entender, y yo me acuerdo de Yonggi Cho, que predicaba y hablaba de esto y decía: no, aquí es como comienza el reino.
Aquí estamos estableciendo el reino de Dios. Jesucristo vino y trajo, dice, la salvación hasta nosotros, y el reino de los cielos vino hasta nosotros. Y no digas está lejos para que digas, uy, qué lejos está, y hasta no, dijo, está cerca. La palabra está en tu corazón, dice. Y la palabra es el verbo de Dios, Jesús mismo. Jesús nos habla de su obra y de lo que, de sus propósitos, ¿verdad? Sí. Si leemos en Juan 17:22 de sus propósitos, sí sabe cuál es el propósito de Cristo. Dice, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. La gloria que tú me diste, yo se las he dado. Fíjese qué propósito tan tremendo, para que sean uno, dice. Así como nosotros, hablando con el Padre, porque estaba orando al Padre, dice, somos uno. ¿Se fija? La gloria de Jesucristo, su gloria de Jesucristo, ¿sí? Es para que podamos ser uno. Ser uno. Dice, hablando de Cristo, no escatimó ser igual a Dios, sino que se entregó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, esa idea, su pasión es que sean uno, así como nosotros somos uno. Y luego dice el siguiente versículo, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire, mucha gente considera que no hay nada más preciado, así dicen, que la salud. Y yo digo, hay cosas más preciadas que la salud. Si acabamos de leer, vamos a acabar de leer lo que dice Pedro, y va a ver que dice que la fe es lo que más aprecia Dios en nosotros. La fe. Que no falte tu fe, que no decaiga nuestra fe, porque nosotros tenemos una esperanza gloriosa en Cristo. Está escrito, Jesús nos dio, Él es primicia de resurrección. Pero aquí dice, yo quiero, dice el 23 dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y el 24 dice, ahí va. Aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. A veces viene el temor al corazón. A veces viene la tristeza extrema y estamos agarrados a esta tierra, y cómo amamos esta tierra, ¿verdad? Y yo quiero, dijo Jesús, que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Así dice. Tuvimos que llevar a nuestra nieta ahí al polvo, porque era polvo, dice. Pero así como una vida es tan efímera que dura apenas unas semanas, hay otras vidas que están en proceso. Hay quien tiene un hijo en sus entrañas, una madre que está esperándole con ansias. ¿Y sabe qué? No hay gran diferencia. De veras. La vida del hombre, dice la Escritura, es efímera, es como la flor de la hierba. Es hoy y ya no es. Pero estas palabras no cambian. Yo quiero, dijo Jesús, que donde yo esté, ellos estén conmigo, ustedes estén conmigo. Él quiere que yo esté con Él. Nosotros nos dolemos, nos ponemos, esta carne se duele, ¿verdad? Pero tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. Y mire, podría decirse, qué locos, pero bendita locura.
porque la Escritura nos habla de todas estas cosas. Y la resurrección de Cristo es la máxima prueba de que tenemos un lugar preparado para nosotros, un lugar en donde podemos estar bien. Cuando dejamos que alguien se vaya y lo encaminamos y lo dejamos que se vaya, simplemente estamos confiando que las cosas que pasaron con Cristo van a volver a suceder. Efesios 1:17, por favor, ponme. Efesios 1:17. Quiero leer 3 versículos, 17 al 20. Efesios 1:17 al 20. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Explico tantito. Cuando nosotros esta oración la hacía Pablo por los efesios. Él oraba y él pedía que fuera revelado toda, que nuestro espíritu hubiera sabiduría y que fuera revelado cómo era Jesús en nosotros, para nosotros, dentro de nosotros, a favor de nosotros, ¿sí? Y luego dice el 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Una persona hablaba, predicaba, y cuando hablaba de sí, decía: fíjense que he pasado así, así. Y cuando gritaba fuerte decía: y no me pobrete, porque yo estoy aquí porque he creído en Jesucristo, dice. Y si tengo que padecer por Él, lo hago con gusto. Gritaba y se alegraba. Y mire, cuando vemos a Pablo, dice: y me gozo en mis prisiones. Me gozo en mis prisiones. Se desgastaba hablando a tiempo y fuera de tiempo, como dice la Escritura, con unos y con otros, hasta que llegó el tiempo en el que tenía que ser entregado, y fue y se encaminó. Y le pasó lo mismo que a Jesús. Puso su rostro a donde él sabía que lo iban a agarrar, a aprisionar. Así que el versículo 18, el 19, ya está, herencia de los santos, el 19. Y cuál es su supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. De su fuerza. La resurrección de Cristo nos garantiza que Él venció, por ejemplo, la muerte. En Juan 14, 19 al 20 nos habla de este tema. Juan 14, 19 al 20. Él nos ha llamado a tener la esperanza en Efesios 17 y garantiza nuestra resurrección a través de Romanos 8 y 2 de Corintios 4. Vamos a leer Juan 14, 19 y 20. Dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y dice el 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Se fija? Ahí es una cosa, no. Y si le seguimos, hay un montón de textos que hablan acerca de la seguridad de nuestra redención y nuestra salvación, la obra completada de Cristo, en que Él murió y resucitó y fue elevado y fue puesto en un lugar alto, y Él vendrá por segunda vez. Él vendrá por segunda vez. Pero esta seguridad, Juan 14, 19 y 20 nos dice que a través de Jesucristo, me dice: en aquel día vosotros conocéis que yo estoy en mi Padre. ¿Cómo? Cristo en Dios, en el Padre, nosotros en Jesús y Jesús en nosotros. Jesús en nosotros. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Y 2 de Corintios 4:14.
Segunda de Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El otro día platicábamos, Lulu y yo, y decíamos, solamente vemos puros resucitados. ¿Quién se siente resucitado? Como Lázaro. ¿Alguna vez usted oyó la voz de Jesús cuando estaba muerto en pecados, en delitos? ¿Cuánto tiempo tenía de muerto usted? Porque Lázaro tenía 3 días y apestaba. Yo tenía más tiempo. Sí. Y oí la voz. ¿Oyó la voz de Cristo usted? ¿Verdad que sí? Oyó la voz de Cristo. Y está escrito que dice, al sonar de la trompeta, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Así que tenemos dos eventos que están ahí adelante todavía, que tienen que ver con nosotros. Uno es la muerte física, que todavía no la hemos enfrentado, y la otra es un evento tremendo que va a ser la segunda venida de Jesús, la segunda venida de Cristo. Mire, hablar de Jesús es algo tremendo. Yo sé que no puedo hablar en unos minutos de Él y terminar esto, no se puede. Yo quería hablar acerca de la segunda venida de Cristo, pero me tuve que quedar aquí porque yo creo que necesitamos esperanza. Yo creo que necesitamos tomarnos de la mano del Señor y vivir esta vida dignamente. No se necesita ser pobre. Hace rato escuchaba yo a Hugo hablando de esto. No, eso no es humildad, es cierto eso. Pero hay veces que hay que pasar por alguna. Mire, la escritura dice: y cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego. O sea, vamos a ser pasados por ahí, pero ¿sabe qué? Hay esperanza. Tenemos una esperanza viva, inmarcesible. Hay un lugar ahí, ya lo estuvimos estudiando, Primera de Pedro, léalo. Dice, la garantía de esto sería la resurrección. Ahora, Primera de Pedro 5:10 dice que Él mismo nos perfeccione, nos fortalezca, nos establezca. A ver, vamos a leerlo. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Y aunque sabemos que el último enemigo a vencer es ¿qué? La muerte, ¿verdad? Sí. Pero ¿dónde está, decía Pablo, tu aguijón, muerte? ¿Dónde está tu victoria, sepulcro? Mire, Primera de Pedro 5 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Hay muchas promesas en la escritura acerca de esto, muchas palabras que hablan de esto, ¿verdad? Así que la fortaleza, el fortalecernos, establecernos, es parte de la vida que tenemos que hacer. Porque mire, estamos esperando su venida, pero mientras que esperamos, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mire, una de las principales cosas, el domingo pasado teníamos un culto de adoración tremendo, porque se escuchaba como si hubiera miles de ángeles. No sé si usted tuvo esa experiencia el domingo pasado. Todos los domingos han sido muy bonitos, el día de hoy también, pero el domingo pasado fue algo tremendo. Por lo menos eso fue lo que yo percibí. Yo percibí esto, ¿sí? Así que la adoración que le debemos a Dios, si Jesús nos está diciendo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, nos está hablando de que la unidad entre la iglesia, entre nosotros, entre los miembros de la iglesia de Jesucristo. El Nuevo Testamento afirma que el Señor es Señor de la iglesia, la cual es su cuerpo. El canto final que cantábamos es: Dios decidió de sí mismo de habitar en medio, dentro de nosotros como una iglesia, ¿verdad?
Somos la iglesia del Señor. Él habita en medio de nosotros. Ahí dice que queremos levantarle un lugar en donde Él pueda descansar. Quizá la idea sea de que Jesús está todavía angustiado o está queriendo cumplir con el propósito, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Ajá. En este tiempo realmente estamos en tiempo de peregrinación, porque no somos de esta tierra. Nada nos vamos a llevar cuando nos vayamos, nada. Platicaba con un hombre que tiene alrededor de unos 65 años ayer y me decía, he notado que hasta que yo tenía 60 años me sentía bien. Después de los 60 he sentido, dice, en picada. Yo no he llegado a 60, pero yo creo que ha de tener razón este hombre. Entonces digo, verdaderamente la vida se va terminando, se va acabando. Necesitamos afinar nuestros corazones. Cuando uno pierde el rumbo, cuando uno pierde el objetivo, muchas ocasiones la gente no, sobre todo la gente joven, les cuesta trabajo ver el objetivo. Yo considero que es necesario que aprendamos los propósitos que tenemos como iglesia, ¿sí? Realmente lo que necesitamos es alcanzar a los perdidos, porque el propósito de Jesús es que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Y Él nos dice que nos da de su gloria y nos compartió de su poder para ser testigos fieles de Él, con el propósito de que atraigamos a los demás hasta este propósito de Él. Dice que el evangelio va a ser extendido. Hay una serie de cosas, de eventos en el futuro que estamos todavía en este tiempo viendo, observando, ¿sí? Estamos en los tiempos últimos. Mire, para ir a los tiempos y al lugar en donde Él quiere que estemos, necesitamos llevar una pequeña maleta, no una gran maleta, una pequeña maleta, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Habernos arrepentido de las obras de la carne, las obras muertas, tener una vida en santidad. La santidad, que se ha encontrado en nosotros fe, esperanza. Eso es lo que hace falta para poder pasar allá. Y que esta vida hagamos un tesoro en el cielo. Ese tesoro en el cielo, ¿sí? Se cuenta que hay una persona que llega al cielo, es el dirigente, el líder en la congregación, y llega y ve a la hermana, una que estaba sentada por ahí en el cielo, y dice, bueno, te vamos a llevar a tu casa. Y lo quieren llevar a su casa. Entonces cuando encuentran primero la casa de la señora, la hermana fulanita. Ahí estaba la casa, era una casa bastante bonita, grande, ¿verdad? Y dice, entonces el líder dice, uy, si esa es la casa de la hermana, pues ¿cómo será la mía? Pensó, dijo, va a ser una cosa tremenda. Y cuando la vio, era apenas unas láminas así, y pequeñita, apenas cabía para meterse. Dice, ¿qué pasó? Pues si yo soy el líder, sí, pero no mandaste material. El material que mandaste nada más alcanzó para hacerte esta pequeña chocita, ¿sí? Hay que mandar material al cielo. No necesitamos una gran maleta, lo que necesitamos es mandar material al cielo. Todo lo que está en esta tierra, nada de lo que está aquí es eterno, nada. Dice que todo va a ser consumido, todo, no va a quedar nada. Nuestra fe, que es más preciosa que el oro, la fe es la que va a ser probada, porque sin fe, ¿cómo dice? Imposible agradar a Dios. Sin fe, imposible agradar a Dios. Le quiero dar una palabra escrita. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Son tres en realidad. Hebreos 10:23 dice: hablando de la esperanza, dice 10:23. Ahí está. ¿Cómo dice? Mantengamos firme, sin fluctuar,
la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y luego dice Romanos 5:5. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Romanos 5:5. Y la esperanza, dice, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Sí? Colosenses 1:27. Con esto termino. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Padre, la gloria que me diste, dice, yo se las he dado. Cristo, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza, hermano. En ningún lado hay otra esperanza. Muchos confiarán en caballos, en fuerza, en riqueza, en oro, pero esa no los va a llevar a ningún lado. Gózate, dijo aquel rico, gózate, haz graneros más grandes, ahora sí disfruta. Y dijeron, no sabes que hoy van a pedir tu alma, hoy vienen a pedir tu alma. Que nuestra alma esté en Cristo, escondida en Cristo, ¿sí? En Cristo. Yo quisiera que esta mañana pudiéramos hacer una decisión. ¿Qué le parece? Volver a concentrar nuestra esperanza en Cristo. Mire, la esperanza no avergüenza, como dice ahí. No estamos aquí para ser buenas personas, porque yo soy un pecador. ¿Usted también? Nada más que somos pecadores arrepentidos, perdonados, lavados y comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. Jesucristo el Señor. Y ¿qué tal que si nos ponemos de pie y hoy damos un voto para el Señor y le decimos, Señor, aquí estamos? Lo que queremos hacer es que si usted está pasando por una prueba, una situación difícil, acuérdese, tenemos esperanza. Si hay alguien que hay una enfermedad o una dolencia que le aqueja, acuérdese, Jesucristo el Señor puede cambiar las circunstancias en que usted vive, en que usted está, en que yo estoy. Y que cuando el Señor habla, Él dice, Él ordena, y las cosas se realizan porque Él las dice, porque Él es Señor. El Señor, cuando habló, nunca dijo, a mí me parece, quizás. No, Él hablaba con autoridad. Hablaba con autoridad. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Yo no sé si entre toda nuestra congregación hay alguien que nunca ha invitado a Jesús a entrar en su corazón. Si usted es esa persona, hágalo. Yo no sé cuánto tiempo, no necesita ser nuevo para hacer esta oración, ¿sí, hermano? No necesita ser nuevo. Yo he notado claramente que cuando una persona, mire, a mí me pasó, yo oí de Jesús, yo creí en Jesús, yo sabía que Jesús había venido a la tierra y Él había muerto, yo sabía todo. Pero ¿sabe qué tenía yo? No amaba a Jesús, no le amaba. Pero cuando Dios me habló, porque a mí me ha hablado Dios muchas veces, y esa vez me habló a través de la boca de un hermano, de un predicador, y me dijo, Rubén, ¿me amas? Y yo le dije, y otra vez, Rubén, ¿me amas? Y yo entendí, dije yo, me habla Jesús. No es Dios, no es el Espíritu Santo, es Jesús. Hoy le habla Jesús, ¿me amas? A Pedro le dijo, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Y desde entonces yo digo, tengo un propósito en esto, porque debo cuidar las ovejas del Señor. Porque cuando yo leía ahí, Pedro, yo leía, Rubén, ¿me amas? Rubén, ¿me amas? Rubén, ¿me amas? ¿Cuánto amas a Jesús? Si alguno tiene un problema como este, de que no ha entendido que si su vida está aterrizada en esta tierra, que solamente ve a Jesús, un hombre, un gran profeta,
un iluminado, ¿verdad? El Hijo de Dios, el que vino y fue enviado. No, Jesús vino porque Él quiso venir. Yo, dijo, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Jesús era y es Dios. Jesús es el Verbo de Dios, porque por Él, por medio de Él, para Él fueron hechas todas las cosas. Por Él, para Él, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Yo le invito a que en esta mañana, en este día, no se vaya sin entregarle su vida a Jesús. No importa que tenga 40 años en el Evangelio, entréguele su vida. Y si lo quiere hacer otra vez y otra vez, hágalo. Todo el tiempo reanudamos nuestros votos y nuestra responsabilidad, nuestro compromiso. Mire, Él nos amó tanto. Y cuando hablamos de su sacerdocio, Él dice: no tenemos un sacerdote el cual no se pueda compadecer de nosotros. Así que si usted se siente indigno, si se recrimina, si se siente en muchos casos fastidiado de sí mismo, entréguele hoy su corazón al Señor. Sí, entréguele su corazón al Señor. Anímese, agárrese desprevenido hoy, dígale: Señor, esta es mi vida. Tú la conoces, tú conoces mi vida, tú conoces mis dudas, tú conoces las mentiras que tengo en mi casa, en la careta que traigo puesta muchas veces. Tú conoces mi pensamiento más profundo, conoces mi debilidad, mi peor debilidad. ¿Cuál es su peor debilidad? Dígasela al Señor, dígasela. Sí. Mire, Él no nos condena. Tenemos vida, tenemos esperanza. Vamos a hacernos en esta mañana de los hijos de Dios. Vamos a creernos que somos hijos de Dios, porque si no, seguiremos siendo esclavos. Seguiremos siendo esclavos. Pero si creemos que somos hijos de Dios, saldremos de esa esclavitud y podremos vencer. Podremos ser testigos fieles de Jesucristo. Que el mundo crea a través de la unidad que tenemos como cuerpo. Que se acaben en medio de nosotros los pleitos, las iras, las contiendas, los frutos de la carne, los frutos de la carne, y que vengan a nosotros el fruto del Espíritu Santo, el gozo, la paz, el gozo, la paz. Que no haya entre nosotros divisiones, disensiones, que tomemos nuestro lugar. Todo esto es la esperanza que Dios, a través de Jesucristo, su persona, nos ofrece. Señor, tomamos todo esto, Señor. Hacemos caso a tu llamado, Jesús. Señor Jesús, nuestro Señor Jesús. Con razón te aman las ciudades, Jesús. Con razón te aman las ciudades, Jesús. Tú eres nuestra esperanza, Jesús. Tú eres nuestra esperanza, Jesús. Yo sé que tengo un lugar en ti, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Cristo. Tú eres nuestro Señor. No nos cansamos de adorarte.